Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Muchas gracias por hacerse presente en nuestra casa, en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también, y como lo ha instruido desde siempre el gobernador, también es la Casa de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Agradecer a Walter, a todo su equipo, por la invitación, por su generosidad y sobre todo felicitarlos por la calidad de este documento. Realmente un documento esencial en estas horas de discusión y de debate respecto de este proyecto llamado de modernización laboral, de lo cual quiero hablar un ratito. También traerles el saludo, obviamente, del gobernador Kicillof. Walter le había invitado a participar, estaba con una agenda de reuniones bastante tupida, como suele ser la cotidianidad del gobernador, así que les trae un gran saludo, un gran abrazo. Eventualmente estaba viendo si terminaba temprano para pasar a saludar, pero bueno, estaba por supuesto al tanto de toda esta discusión, leyó prolijamente, ¿no, negro? Leyó prolijamente y marcó el documento y bueno, a partir de la definición se decidió hacer esta actividad con compañeros, compañeras del mundo sindical, representantes de los trabajadores, de las trabajadoras, de las pymes, bueno, de la iglesia, diputados, diputadas, bueno, varios ministros, funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero, repitiendo probablemente muchos de los argumentos que aparecen en el texto y también los argumentos y las razones que dieron varios de los que hablaron anteriormente, quiero ayudar a desmitificar varias de las cuestiones que se pusieron en discusión en los últimos días, en las últimas semanas respecto de este proyecto. En primer lugar, se dijo, quiero repetirlo, quiero profundizarlo quizá, no es un proyecto de modernización laboral. No es un proyecto de modernización laboral. En los países en donde se está discutiendo una verdadera modernización de la legislación laboral se están discutiendo cosas absolutamente y totalmente distintas a lo que se plantea en este proyecto. Hay muchos países que hoy están discutiendo, a diferencia de lo que plantea este proyecto, de aumentar las horas de trabajo diarias, que está implícito en varios de los artículos, se está discutiendo la reducción de la jornada laboral en muchos países. Y eso tiene que ver con la automatización, con la maquinización, con la robotización de la producción industrial. Bueno, se daban varios casos de la fábrica de celulares en China que producía un celular por segundo, por minuto, no me acuerdo cuál era, las fábricas automatizadas también de automóviles en varios lugares del mundo. Parecería que hay cada vez menos espacio para el trabajo vivo y cada vez más espacio para la maquinización. En ese marco son discusiones que son obvias, la duración de la jornada laboral a nivel mundial. Bueno, a diferencia de esa tendencia que se está discutiendo a nivel mundial, este proyecto lo que viene es a incrementar la jornada de trabajo. Tampoco es moderno este proyecto en el sentido de las discusiones que se están teniendo en el mundo respecto de los trabajadores de las plataformas. Ya lo dijo Walter, nosotros estamos trabajando con un proyecto en ese sentido, pero cuando uno mira al mundo también, no sé, la ley Rider en España, bueno, distintos países que han ido dotando de derechos, no quitándole derechos a los trabajadores en el marco de una verdadera modernización de la normativa laboral. El gobernador lo ponía el otro día en una discusión interna muy sencillo, cuál debería ser el objetivo, porque nosotros no nos negamos a discutir las normas laborales en un cambio de contexto muy importante y de coyuntura muy importante y probablemente de una estructura, un cambio estructural muy importante que se está dando en el capitalismo mundial. Pero con esa sencillez que tiene el gobernador, él decía, bueno, hoy nosotros tenemos dos estándares de derechos laborales. Probablemente algunos sectores que tienen derechos laborales consolidados en el tiempo a través de la lucha de los sindicatos, de las negociaciones, etcétera, y después otros trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de plataformas que tienen niveles de protección social, niveles de derecho mucho más bajos. Lo que plantea este proyecto es hacer esto, reducir los derechos de los que hoy tienen derechos laborales. Y lo que yo planteo es, bueno, si hay que modernizar, si hay que mejorar la situación de los trabajadores, no toquemos lo que está bien, démosle derechos a los trabajadores que no lo tienen, vayamos con esto hacia arriba, porque si no, el resultado es claramente el que se plantea en este documento, mayor explotación, mayor pauperización
de la clase trabajadora, pérdida de los derechos, etcétera, etcétera. O sea que en ninguno de los sentidos es un proyecto moderno. Es más, yo cuando lo leía y cuando refrescaba en mi memoria algunas intervenciones del presidente Milei respecto de lo que él considera la época dorada de la Argentina, el modelo agroexportador, final del siglo XIX, principio del siglo XX, bueno, por ahí él está pensando en volver a esa época y para él una modernización es volver a esa supuesta época dorada de la Argentina, que quien mejor la reflejó respecto de las condiciones de explotación de los trabajadores fue aquel informe Vialet-Macé. Este proyecto nos lleva a las condiciones de explotación del trabajo, a las condiciones laborales que en el 1904 mostraba Vialet-Macé. Esa no es la modernización, eso es retroceder al pasado. Eso es retroceder al pasado. Y quiero felicitar también al equipo que desarrolló el documento, a Walter, que tuvo las discusiones con el equipo, etcétera, en esta periodización que se hizo desde la dictadura cívico-militar hasta nuestros días y los varios intentos, los múltiples intentos de avanzar en ese sentido, de quitar derechos a los trabajadores. Lo intentó la dictadura cívico-militar a sangre y fuego y en parte lo logró. Lo intentó y lo hizo el menemismo traicionando al peronismo y traicionando a la clase trabajadora. Lo hizo de la Rúa a través de la Banelco, lo intentó hacer Macri hace muy poquito y la lucha de los trabajadores y del pueblo argentino en las calles se lo impidió. Ahora vuelven, pero recargados, más rápido, más furiosa, más rápida y más furiosa esta reforma laboral y este intento de flexibilización directamente laboral. O sea que no es un proyecto de modernización, es un proyecto de flexibilización laboral. No hay duda, no hay discusión, cuando uno mira artículo por artículo es lo que se refleja. Están flexibilizando la normativa laboral con el objetivo de siempre, que es lo que quiero hablar en una segunda instancia, luego de pasar rápidamente por algunos de los mitos que se han tratado de instalar en la discusión pública en los últimos tiempos, que están, repito, están reflejados en el documento. Segundo mito, que este proyecto de modernización laboral va a crear empleo. El documento es muy claro, muestra en qué momentos de la Argentina reciente se creó empleo y lo podemos traspolar a los momentos históricos de la Argentina, en qué momento se creó empleo y en qué momento se destruyó empleo. Y que eso no tuvo que ver, no hay una correlación directa entre mayor flexibilización o menor flexibilización de las condiciones de trabajo. Inclusive me animo a decir que es al revés. En los momentos en que los trabajadores ganaron más derechos, mejoraron sus condiciones materiales de vida, fueron los momentos además en donde más empleo se creó. Con Perón, con Néstor, con Cristina. En esos fueron los momentos en donde más empleo se creó. No flexibilizando, no haciéndole perder derechos a los trabajadores, sino incrementando los salarios, incrementando las condiciones materiales de vida, incrementando las prerrogativas que tiene la clase trabajadora en Argentina. Por lo tanto, una nueva falacia. Nos dicen que reduciendo el costo laboral, reduciendo los salarios, flexibilizando la normativa laboral, vamos a crear un montón de empleos, o peor, nos dicen que no solo eso, sino que también se va a formalizar el empleo. Hicieron un intento, fue un fracaso absoluto. Hicieron un intento con la ley Bases, diciendo que determinadas flexibilizaciones a la normativa y un programa de formalización laboral, eso iba a dar resultados y ¿qué fue? Muy poquitos trabajadores se pudieron formalizar. O sea que ya lo hicieron y ya fracasó. Ahora quieren instalar el argumento nuevamente. O sea que no crea empleo. Lo que crea empleo es otra cosa. Lo que crea empleo es el aumento de la producción, lo que crea empleo es el papel creciente del Estado en la economía a través de políticas industriales, a través de políticas públicas, a través de la defensa de la industria nacional, del trabajo nacional. Eso es lo que crea empleo. Eso es lo que crea empleo, crear mercado, que haya demanda efectiva realmente existente en los trabajadores y en las clases medias, es decir, mejorar el salario de bolsillo. Eso sí crea empleo porque crea mercados para las pymes, como decían algunos de los compañeros que hablaron anteriormente. O sea que, por ahora, dos mitos. Esto no es modernización, esto no va a crear empleo, esto tampoco mejora una supuesta situación de altísima litigiosidad en el sector judicial. Esto lo dice claramente el documento. Acá no hay una industria del juicio, ni mucho menos, es menor
la litigiosidad que tiene el sistema en Argentina. Quiero repetir palabras que dice el documento. Lo que hay a veces es una industria del no cumplimiento de los derechos laborales, al contrario de una industria del juicio. Eso es lo que refleja y eso es lo que nosotros estamos observando. O sea que otro mito que va a solucionar un supuesto problema que realmente no existe ni que es la razón de la falta de empleo o la falta de formalidad en el empleo. También se ha dicho que con estas leyes se va a mejorar la competitividad de los sectores industriales, de los sectores productivos en Argentina. Yo en otra parte de mi vida, bueno, no, sigue siendo una parte de mi vida porque sigo siendo docente universitario, pero en esa época también era docente investigador, me dediqué mucho tiempo a las discusiones sobre competitividad industrial. Trabajaba de eso, escribía de eso, estudiaba de eso. Me acuerdo, Mara, que ¿te acordás que había escrito un artículo que se llamaba ¿De qué hablamos cuando hablamos de competitividad? Y había repasado todos los autores que definían de qué formas genuinas o espurias mejorar la competitividad de las pymes, de las empresas, de los sectores productivos, de los sectores industriales. Y ninguno de esos autores de distintas tradiciones teóricas, ninguno de esos autores decía que la competitividad se mejoraba sobre la base de bajar el salario. Al contrario, todos esos autores, todos esos académicos, todos esos profesores que estudiaron el tema de la competitividad decían lo contrario. No es un tema salarial la competitividad, sino es un tema de mejora de la productividad. Y la productividad no se mejora bajando salarios. La productividad se mejora incorporando tecnología, mejores prácticas productivas. La competitividad y la productividad se mejora apostando a la ciencia y la tecnología en los países, apostando a la capacitación de los trabajadores, apostando al desarrollo de las universidades, del conocimiento que se genera en las universidades y que puede ser traspasado al ámbito, transferido al ámbito productivo. Ninguno de esos autores decía que se mejora la competitividad por la vía de bajar los salarios, sino todo lo contrario. De hecho, hablaban de formas de ganar competitividad espurias, y dentro de las espurias, es decir, las que no son recomendables, estaban bajar el salario y después las genuinas eran las otras, de mejorar las condiciones hacia arriba para poder competir en los mercados mundiales. Discusiones que empezaron en los años 80 con la apertura, con el neoliberalismo y con la necesidad de competir ante productos importados, etc. O sea que es lo contrario. Esto no va a mejorar la competitividad, ni mucho menos. Esto va a bajar los salarios, va a hacer achicar el mercado interno y va, como consecuencia, a reducir el tamaño de nuestro mercado, la escala de nuestro mercado, y no va a mejorar la productividad, no vamos a ser más competitivos, no vamos a poder exportar productos industriales y mucho menos ante este escenario de apertura indiscriminada que está proponiendo el gobierno nacional vamos a poder proteger nuestras industrias, no vamos a poder proteger nuestro trabajo en la Argentina. Es el contrario, es el contrario. Lo ato este último punto con algo que dijo, creo que Hugo Yasky, respecto del acuerdo de libre comercio o del Tratado de Comercio e Inversiones que se acaba de firmar con los Estados Unidos. Es otra página, es otro capítulo del mismo programa. El programa general se llama Desindustrialización. Y dentro de ese programa de desindustrialización está la flexibilización laboral, pero también está la firma de acuerdos de libre comercio y de apertura indiscriminada con otros países, sobre todo países industriales que tengan obviamente una competitividad mayor respecto de nuestra producción nacional, entre otras cuestiones por cuestiones de mayor escala de producción, como lo es Estados Unidos, pero también como lo es la Unión Europea. También como es la Unión Europea. Son dos acuerdos de libre comercio que se están firmando. Lo he estudiado hasta el detalle, el acuerdo con la Unión Europea. Durante más de 15 años he seguido las negociaciones de ese acuerdo con la Unión Europea. Que ahora algunos dudan de que está bien, que está mal, que bueno, no es tan malo. Es una tragedia el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. ¿Hay cuestiones tácticas que discutir respecto a ese acuerdo? Sí, el contenido es una tragedia. Es una apertura de toda la industria nacional a la producción europea. El otro acuerdo es una apertura de toda la industria nacional a la producción estadounidense. ¿A cambio de qué? De casi nada. En el caso de los Estados Unidos, de una pequeña cuota anual, que es solo para este año, de 80.000 toneladas adicionales de carne para la Argentina. En el otro acuerdo, la cuota que da toda la Unión Europea a todos los países del Mercosur es de 99.000 toneladas, a repartir entre los 4 países. Eso es lo que nos dan de esos acuerdos. ¿A cambio de qué? De abrirle nuestro mercado graciosamente
a dos de los sectores, a dos de las regiones, a dos de los países más industrializados del mundo. Algunos dirán, no, bueno, no hay que oponerse porque Lula está de acuerdo. Está perfecto, Lula está de acuerdo, porque Brasil tiene otra escala de producción, porque Brasil tiene otro grado de competitividad, porque Brasil está generando acuerdos geopolíticos por fuera de Estados Unidos, pero nosotros no estamos haciendo eso. No tenemos la misma escala, no tenemos el mismo grado de competitividad, pero la Argentina tampoco está generando otros acuerdos geopolíticos para compensar el avance de los Estados Unidos, sino que se está regalando ante los Estados Unidos y se está regalando ante la Unión Europea. Son válidas todas las discusiones, pero sepamos cuáles son las consecuencias. Nosotros creo que somos peronistas y creemos que tenemos que tener un país con trabajo, con industria, con producción nacional. Bueno, estos dos acuerdos y la flexibilización no van en favor, no van en favor de ese país que nosotros queremos, para el que todos trabajamos, en el que todos estamos confiados, en el que tenemos expectativa, que tenemos esperanza a futuro. No va a suceder. Entonces, por un lado están esos mitos, que va a crear empleo, mentira, que moderniza, mentira, que evita la litigiosidad, mentira, que mejora la competitividad, mentira. Todos mitos, todas excusas, todas razones, que no las pueden presentar, no las pueden mostrar, no pueden mostrar un solo dato, son eslogans, etc. Por el otro lado, lo que dijeron varios de lo que hablaron antes. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este acuerdo? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Bueno, el sueño húmedo que tuvo siempre la derecha en Argentina. Desindustrializar el país y destruir al peronismo. Uno es económico y material y el otro es político. Desindustrializar el país y destruir al peronismo. Estos son los verdaderos objetivos de este proyecto de flexibilización laboral. Quieren bajar los salarios, quieren reducir los costos laborales, pero ante todo quieren bajar los salarios, reduciendo la capacidad de nuestros sindicatos, la organización de nuestros sindicatos, la potencia de nuestros sindicatos. Esto es lo que siempre buscó la derecha, bajar salarios en Argentina. Quieren destruir el modelo sindical, que es lo que nos hace distintos en América Latina respecto del resto de los países de nuestro subcontinente. Ese modelo sindical y esa clase media que se generó con el peronismo y que nos lleva a que todavía, más allá de los golpes que hemos recibido últimamente, nosotros tengamos una sociedad relativamente más igualitaria que otros países de América Latina. Lo dijo el Toto Caputo, porque primero empezaron a decir que bueno, el modelo nuestro es ir hacia ser Irlanda, dijeron, ¿se acuerdan? Ahora ya confesaron cuál es el modelo. Perú. Que no tengo ningún problema con Perú, ni con ningún otro país de América Latina. Pero son países que, si alguno conoce, si alguno leyó, si alguno viajó, son países muy distintos a la Argentina. Son países que no tienen industria en general, salvo alguna cuestión vinculada a lo extractivo. Son países que no tienen clase media en general, una gran mayoría de la población muy pobre, muy pauperizada, y una pequeña élite totalmente multimillonaria. A mí me preocupa ese país. Yo lo veo todos los días, ese país. Voy por las rutas, por el conurbano bonaerense, por la periferia del conurbano bonaerense, y veo cómo florecen los countries todos los días. Y no estoy en contra de los countries, Estoy en contra del modelo que lleva a que haya gente que se quiere ir a vivir a los countries. Y pasás el country y tenés la villa, el asentamiento. Porque están los que pueden y están los que no pueden. Y en el medio no hay ciudad abierta porque no hay clase media, porque no se genera clase media. Voy a recorrer la costa ahora en verano, que nos pidió el gobernador para ver cómo están la temporada, las políticas públicas, todos los programas que nosotros pusimos en el verano, y tenés destinos de primera clase cuando tenés un montón de argentinos que no tienen ni para pagarse la cuota de un club para los pibes para ir a la pileta. Ese es el modelo que están buscando. Perdón por la acepción de la palabra, una latinoamericanización en el mal sentido de la Argentina, de que se transforma en un país totalmente dualizado. Repito, con una élite multimillonaria y una mayoría de la población totalmente pobre, pauperizada, que no llega a fin de mes, que no tiene trabajo, absolutamente excluida, por fuera del sistema. Esos son los objetivos. Y después hay algunos objetivos secundarios, digamos, pero que tienen que ver con varias cuestiones que se hablaron acá. Primero, de financiar el sistema de seguridad social, queda claro
que uno de los objetivos de este proyecto, más allá de la supuesta modernización, es de financiar el sistema de seguridad social, no sea cosa que después de este proyecto de reforma laboral viene el proyecto de reforma previsional. Ya lo quiso hacer Macri, o sea que a mí no me llamaría la atención que haya próximos proyectos atados a los resultados de este proyecto. Y también, de paso, como si hiciera falta a esta altura, seguir desfinanciando a las provincias, seguir asfixiando las arcas de las provincias. La reducción de esos 3 puntos de las ganancias es un impuesto coparticipable, va a generar en la provincia de Buenos Aires de acuerdo a las estimaciones que se realizaron, que perdamos otros 400.000 millones de pesos de menor coparticipación en la provincia de Buenos Aires. Ya nos quitaron eso que hemos denunciado hasta el hartazgo, esos 15 billones de pesos que nos han quitado en la provincia de Buenos Aires a través de dar de baja los distintos programas nacionales, de recortarnos todos los fondos que le correspondían a la provincia de Buenos Aires, de dejar paradas esas 1000 obras públicas que se estaban construyendo por parte del gobierno nacional, se estaban financiando o ejecutando en la provincia de Buenos Aires. Ya nos quitaron esos 15 billones, bueno, ahora van por más, reduciendo este impuesto a las ganancias, que repito, es un impuesto coparticipable. A la provincia de Buenos Aires nos quitan 400.000 millones de pesos. O sea que esta es la verdad de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa. Es un proyecto que no trae nada bueno, que no trae nada bueno para la clase trabajadora, que no trae nada bueno para la Argentina y que por el contrario es un ariete, es un intento muy profundo de seguir desindustrializando al país junto con las otras medidas, junto con los otros acuerdos que se han tomado y de destruir al peronismo y de destruir a los sindicatos que, como todos sabemos, son la columna vertebral del peronismo. Por eso, lo que nos pidió el gobernador muy claramente esta mañana en una reunión de gabinete que tuvimos, decime si no, Walter, en una reunión que tenemos todos los lunes, nos pidió que convoquemos a todos los compañeros y compañeras del gobierno de la provincia, de nuestro movimiento Derecho al Futuro, a acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras el miércoles a la Plaza de los Dos Congresos. Vamos a estar convocando, vamos a acompañar, va a estar el gobernador, vamos a estar todos los ministros, porque creemos que se juega una parada brava de la historia argentina. Se juega una parada brava de la historia argentina. Con la acción en las calles, con la denuncia pública, con este documento, nosotros tenemos que parar esta reforma laboral. Es clave, es histórico. Repito, es una parada brava de la historia argentina. Bueno, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, todos creo, nosotros, muchísima gente, a la altura de las consecuencias, nuevamente dando la batalla que hay que dar, en contra de la reforma laboral, en contra de la flexibilización laboral, en contra de la desindustrialización de nuestro país y sobre todo tratando de que este sea el primer peldaño de una construcción colectiva amplia y alternativa para gobernar la Argentina en el 2027. Muchas gracias, compañeros y compañeras.